buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 10 minutos de este 26 de abril de 2023, daremos inicio a la 15ª sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Previo a ello, es importante mencionar que la comisionada Sharon Cristina Morales Martínez justifica su ausencia a esta sesión a través de oficio correspondiente de fecha 25 de abril de 2023. Precisado lo anterior, tiene uso de la voz, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Muy buenas tardes, comisionadas y comisionados. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión y se tiene por justificada la ausencia de la comisionada Morales Martínez conforme al oficio que ya fue referido. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al mismo orden del día. Si no viene por parte de mis colegas, yo sí quiero señalar que le pido, secretario, incluir un punto en asuntos generales que tiene que ver con esta medida para el ingreso a estadios de fútbol, soccer, que se denomina Fan ID como un posicionamiento de este instituto. Por favor. Y le preguntaría los puntos, secretario. Adelante. Gracias, comisionado presidente. También, comisionadas y comisionados, someto a su consideración 3 propuestas de modificación al orden del día. La primera, relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1164, 1389 y 1601, en virtud de las solicitudes que realizaron algunas ponencias a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 6 acuerdos en este apartado para contar con 10 acuerdos de ampliación de plazo. De igual manera, en el apartado de asuntos generales, me permitan agregar un punto relativo al retorno del recurso de revisión 1389 a la ponencia del comisionado presidente José Martínez Vilchis. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Siendo así, le pido que tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las propuestas de modificaciones a que se ha hecho referencia. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Muchas gracias. Continuamos con el orden del día y desahogamos el punto 3 relativo a la aprobación del acta de la 14ª sesión ordinaria de fecha 19 de abril de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas que la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 14ª sesión ordinaria de fecha 19 de abril de la presente anualidad. Como punto 4, tenemos listada la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba el protocolo para la prevención, atención y sanción de conductas de violencia de género en sus diferentes tipos en modalidad laboral en este instituto. En virtud de que previamente fue circulado el presente acuerdo, le solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo mencionado. Muchas gracias, secretario. Gracias y procedemos al desahogo del punto 5 que tiene que ver con la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los proyectos de resolución de recursos de revisión que se interponen en contra de respuestas de sujetos obligados. Le pido, secretario, que nos informe
Si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este primer bloque de proyectos de resolución no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Haría voto disidente en el 850, en donde desde mi perspectiva se debió proteger el derecho humano al acceso a la información y realizar en la resolución de fondo, realizar en la resolución el análisis de fondo sobre lo solicitado, ya que el motivo de inconformidad recurrente se ajusta a los supuestos de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que en mi punto de vista no procedía su sobreseimiento por improcedente. En el caso de los demás proyectos, a favor, haciendo votos particulares en el 3.193, 17.118, 1.243 y 1.433, ya que considero que para ordenarse la reserva de la información es necesario analizar la causal correspondiente que se actualice de acuerdo con el cierto 40 de la ley, así como la prueba del daño respectiva. En el caso del 899.129, ya que desde mi punto de vista la resolución no es la vía para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, por lo que no procedería a dar vista a la dirección jurídica y de verificación. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos, emitiendo voto disidente en el recurso 15.395, ya que dentro de las consideraciones de la resolución no se advierte fuente obligacional en la norma que regula las atribuciones del sujeto obligado para ordenar la entrega de la información al grado de detalle solicitado por el particular. La ponencia resolutora únicamente retoma los argumentos del titular de la Unidad de Transparencia vertidos en el informe justificado, en los que menciona que el subdirector de Informática y Comunicación Social tienen dentro de sus atribuciones conferidas la atención telefónica en línea directa a la ciudadanía y que por ello generó un reporte para dar respuesta, mas no señala que esté obligado a generar la información solicitada por el particular, por lo que desde mi punto de vista se debió confirmar la respuesta. Emito también un voto disidente en el recurso 17.396 y en el 14.188, porque a pesar de que en la resolución se advierte que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida ante la falta de atribuciones para generarla, poseerla o administrar lo solicitado, le ordenan emitir el acuerdo de incompetencia, a pesar de que dicha incompetencia ya fue analizada, validada y confirmada por este órgano garante dentro de la resolución, por lo que el solicitar su acuerdo pues genera un poco más de trabajo para las unidades y solamente le daría una legitimación por escrito. Asimismo, emito un voto disidente en el recurso 1348, porque no se comparte en el sentido de la resolución, pues estima que el sujeto obligado en respuesta atendió la solicitud en los términos requeridos por el particular, por lo que sus motivos de inconformidad debieron considerarse como una ampliación a su solicitud. Por ello, se debió confirmar o, en su caso, sobreseer el asunto en cuestión. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque. Sin embargo, emito votos particulares en los recursos de revisión 3.193, 1.243, diagonal 23 y 1.433, diagonal 23. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 14.188, 15.395, 17.396, 850 de 2023 y 1.348 de 2023 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos con los votos que ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, secretario. Así llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido por ello que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 4.593 de acumulados, ya que no se acreditó la prueba de daño en los términos expuestos. Gracias. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. Estoy a favor del proyecto de resolución listado en este bloque y en congruencia con lo expuesto en el bloque anterior, formulo voto particular en el recurso de revisión 4.593 y acumulados, al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Gracias. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega y usted, comisionado presidente, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 4.593 y acumulados. Muchas gracias. Continuamos con el punto 5.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de la sesión, les informo que tenemos listados 10 acuerdos de ampliación de plazo que proponen determinar la procedencia de la ampliación solicitada por estos sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 10 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor en sus términos. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos los 10 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos del instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de los recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, aprobados por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias. El segundo punto de asuntos generales corresponde a la aprobación del Pleno del retorno del recurso de revisión 1389/23 a la ponencia de un servidor, por lo que solicito a mis colegas la aprobemos este retorno levantando la mano. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 1389/2023 a su ponencia para su estudio y resolución correspondiente. Muchas gracias. Como último punto está lo que anuncié en un principio, el tema del Fan ID, que es resultado de inquietudes en temas de seguridad que han surgido al ingreso y en el desarrollo de los eventos, sobre todo en estadios de fútbol, soccer en México, como muchos lo sabemos aquí en la sala y de quienes nos están escuchando. Y derivado de eso se han implementado algunas acciones por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y otros órganos con relación a medidas para permitir mayor seguridad, que están teniendo, sin embargo, impactos en temas de protección de datos personales, por lo que este Pleno hace el siguiente pronunciamiento al que voy a dar lectura. Quienes integramos el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios,
nos pronunciamos a favor de la aplicación e implementación de mecanismos digitales que integren dentro de sus objetivos la protección de los datos personales de la población mexiquense, tomando en cuenta que para garantizar la seguridad de las familias que asisten a eventos públicos, se requiere necesariamente avanzar hacia una seguridad integral que evite también cualquier vulneración o riesgo a las personas. Lo anterior, dado el hecho que nuestra información representa en la actualidad un insumo esencial para el otorgamiento y o ejercicio de trámites y servicios, principalmente a través de medios digitales. Ante ello, y considerando el mal uso que puede hacerse de la misma, la protección de los datos personales como un derecho humano de primer orden ha cobrado especial relevancia para las personas y organizaciones. En el caso de México, de manera puntual en el fútbol, el uso del Fan ID para acceder a los estadios se ha convertido en un tema de interés público en el ámbito de la protección de datos personales. El reconocimiento facial para el acceso a los estadios, manejado por INCODE México, es un sistema implementado como un mecanismo para prevenir la violencia en los estadios a través de la identificación de las personas aficionadas. Esto se lleva a cabo a través de un registro previo que incluye la información personal como el nombre completo, la fecha de nacimiento, fotografía y el número de identificación oficial, pues se debe cargar a la plataforma una fotografía de anverso y reverso de la credencial de elector. La implementación de esta medida, aun cuando tiene como objetivo la seguridad física de los asistentes, debe contar con el compromiso integral en materia de protección de datos y al aplicarse Fan ID en los estadios con sede en la entidad mexiquense, el INFOEM mantiene una firme posición en que esta garantía debe cumplirse para resguardar a las personas usuarias. Así, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece las obligaciones que tienen las empresas y organizaciones para proteger los datos personales que recopilan y manejan. Además, en México se cuenta con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el cual es el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y organizaciones en materia de protección de datos personales. De lo anterior, se invita a las organizaciones que utilizan esta aplicación a mantener informada a las personas acerca de cualquier cambio, tanto en los términos y condiciones como en el aviso de privacidad, debiendo este último contar con un lenguaje ciudadano, accesible y de fácil comprensión a las y los usuarios, así como manifestar el tipo de protección que se le da a los datos personales, tanto de manera física como digital. Termina el comunicado. Este es el comunicado que este Pleno ha autorizado, que se difunda para este tema tan relevante para México, que aún no se ha resuelto de manera definitiva por parte del INAI. No sé si alguien de mis colegas quisiera hacer un comentario adicional a este respecto. Bien, si no lo hubiese, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que siendo las 12:28 de este 26 de abril de 2023, damos por concluida la 15ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes.